primer lugar, pues daros la bienvenida a todos vosotros que asistís a este webinar, dar las gracias a SAGE por la invitación y que colabore con ellos en estos temas. En principio, la idea de este seminario online es daros una serie de las características técnicas y legales que tienen que tener los mandatos y explicar cómo tenemos que hacer la gestión de estos mandatos para que los posibles riesgos de devolución que se pudieran producir se minimicen lo posible. Mi idea es dar una pequeña presentación o ponernos en antecedentes sobre el proyecto SEPA. No es el objeto, es más bien centrándonos en el tema de mandatos, pero sí es verdad que sin conocer en qué se basa eso va a ser difícil conocer o saberlo cómo tenemos que hacer esta gestión. En cuanto a la gestión de mandato, pues bueno, vamos a explicar pues cómo hacer el tratamiento del histórico de mandatos, sobre todo aquellos que han venido que son antiguos o que no son nuevos mandatos SEPA, cuál va a ser su ciclo, es decir, nuevos mandatos, cómo se materializan, el almacenamiento, la recuperación, las modificaciones, las bajas, así como vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre el tema de los mandatos electrónicos. También vamos a dar un pequeño repaso, al final ya del webinar, de la situación y de los trabajos que se están llevando a cabo a nivel europeo en estos temas. Bueno, como ya se ha comentado, soy el responsable de la Comisión de Pagos Minoristas de ASE, de la Asociación de Tesoreros y Financieros Españoles. Este es el guión que vamos a seguir sobre el webinar y sin más vamos a empezar con él. En principio, SEPA, como ya lo hemos dicho bastantes veces, y SAGE y en los seminarios que hemos dado con anterioridad, esto es un proyecto a nivel europeo que lo que se busca es establecer una forma única de realizar pagos de una manera eficaz, segura y transparente. Yo creo que esto se está logrando. Creemos que ahora estamos en un punto en que tenemos que empezar a sacar ventajas sobre la utilización de estos medios de pago una vez que logremos hacer la implantación de estos medios de pago adecuadamente. SEPA lo que se persigue principalmente es lograr lo que tenemos aquí pintado en este gráfico, es partiendo de una situación en que había una fragmentación de la normativa, había distintas operativas y en algunos casos no se utilizaban los medios de pago, como es el caso del Direct Debit. Había países que lo utilizaban y otros países que no. Lo que queremos es que ya estamos en una fase de realización, es que a nivel europeo, en todos los países en que está enmarcado en azul oscuro, pues se siga un mismo procedimiento, haya un marco legal único y que independientemente de los países la operativa sea única. Esto no quita para que SEPA sirva de base para que iniciativas privadas se pongan en marcha. Y eso es lo que, de alguna manera, es el siguiente paso que se debe seguir una vez que se haya logrado la implantación definitiva de SEPA. Aquí voy a mostrar unos pequeños gráficos, principalmente daros para que sepamos la situación que tenemos actualmente en cuanto a la implantación del proyecto SEPA. Como veis, en el tema de Direct Debit, que a partir de ahora solo vamos a hablar de adeudos directos SEPA y de los mandatos asociados a los adeudos directos, a nivel nacional está aplicado al 100%, es decir, ahora mismo toda la operativa de domiciliaciones bancarias se hace por adeudos directos SEPA. En este gráfico lo que se muestra principalmente es, pues bueno, la distribución de estos adeudos directos teniendo como referencia España. Es decir, si vemos, el 71% de los adeudos directos que hay en España son y están domiciliados en cuentas en España. La otra parte
es un 28% son adeudos directos que tienen como origen España, pero que sus cuentas de destinos son cuentas en Portugal, que es, yo creo que esto es debido por la importante relación comercial que tenemos ahora mismo. En cuanto a las recepciones, si os fijáis en el cuadro que hay un poco más a la derecha, veréis que del número de domiciliaciones que se reciben en España, el 45% proceden de España, pero el 44% proceden de Alemania ya. De Bélgica y del Reino Unido, un 4%. Eso quiere decir que aquellos ciudadanos de estos países que tienen residencia o trabajan en España ya están domiciliando recibos en cuentas españolas, pero que tienen su origen en cuentas de estos países. Esto es la situación que tiene Iberpay, es decir, en cuanto al número de medios de pagos nacionales. Un punto a señalar es que, como veis, el 10% de operaciones siguen siendo anticipos de crédito. Bueno, esto es importante que lo señale, más que otra cosa, para que tengamos claro que aunque los adeudos directos SEPA están aplicados al 100%, todavía queda un bloque importante que se tiene que migrar. Estos son los medios de las domiciliaciones bancarias que ahora mismo se están enviando por no domiciliación, no por adeudo directo SEPA, y se tienen que migrar antes de febrero del 2016. ¿Vale? Y es una cifra importante que se acerca al 10% de las operaciones de cobros y pagos a nivel nacional. ¿Cuál es la situación en Europa? Pues bueno, la situación en Europa es muy similar, estamos hablando siempre de adeudos directos, es muy similar a España. Como veis en el gráfico, casi todos los países están agosto del 2014 en una aplicación del 100% o muy cercana al 100%. Hay dos países que son Estonia y Finlandia, que bueno, que ahora mismo no han pasado a los adeudos directos porque están en otro proyecto que es engancharlo con la factura electrónica. Y luego también está Lituania, que ha entrado en la Unión Europea en este año y tiene un año más para adaptarse a los medios de cobro y pago de SEPA. Ahora vamos a empezar a dar también unas pequeñas pinceladas sobre el tema de la legislación. ¿Por qué tenemos que llevar a cabo esta gestión de mandatos? Bueno, las dos leyes o reglamentos que impactan en este tema son principalmente la Ley de Servicio de Pagos de noviembre del 2009 y el Reglamento de Requisitos Técnicos y Empresariales para Transferencias y Adeudos Domiciliados que la Comisión Europea lo emitió y lo sacó en febrero del 2012. Este reglamento es el que de alguna manera regula o nos impone la obligación de la utilización de los medios de cobro y pago que a todos nos están afectando de manera directa. La Ley de Servicios de Pago. Bueno, aquí, como ya he dicho, la Ley de Servicios de Pago entró en vigor en septiembre del 2009 y bueno, y es una transposición al marco jurídico español de la Directiva Comunitaria de Servicios de Pagos. ¿Qué esta Ley de Servicios de Pago, cómo nos afecta a las domiciliaciones y cómo nos afecta a la gestión de mandatos? Bueno, principalmente la Ley de Servicios de Pago cambió el tema de los periodos de devolución. Por orden del cliente son 8 semanas y luego ha establecido un periodo de 13 meses para la devolución de aquellos pagos no autorizados. Esto es principalmente la razón de la gestión o del almacenamiento que tenemos que llevar a cabo con los
mandatos, con los documentos firmados por nuestros clientes que nos autorizan a domiciliar. En esta ley se indicaba que las órdenes recurrentes y los consentimientos emitidos antes de la entrada en vigor de esta ley seguirían siendo válidos, incluidos aquellos que fueran o que estuvieran en vigor con una validez tácita. Bueno, en cuanto al reglamento, pues yo creo que en este tema son puntos que ya se han comentado hasta la CCA, el tema del IBAN, el tema del BIC, el tema de los formatos XML. Eso es otro de los puntos que va a quedar pendiente porque hasta febrero del 2016 no es obligatorio, pero a partir de febrero del 2016 tendremos la obligación de enviar a las entidades bancarias en formato XML, no en formatos planos. Entonces, en esta fecha, en febrero del 2016, se van a juntar la necesidad de, por un lado, de convertir los formatos que ahora mismo tenemos planos a XML y, por otro lado, los anticipos de créditos, tendremos que tener la obligación, la necesidad de empezar a utilizar Direct Debit o domiciliaciones SEPA. Bueno, aquí ya esto yo creo que es sabido, pero bueno, lo señalamos y lo recogemos, los campos que son necesarios, el tipo de adeudo, el IBAN y el BIC, el código y la fecha, la firma del mandato. ¿Qué otras modificaciones se recogían en el reglamento? Bueno, además del tema de las tasas de intercambio, que a partir de la entrada en vigor de este reglamento, a nivel nacional desaparecen las tasas de intercambio, lo que no quiere decir que las entidades bancarias no nos vayan a cobrar por el servicio, sino que en principio cada usuario pagaría por el servicio que está recibiendo de la entidad. No como ahora, que hay unas tasas de intercambio que independientemente de que lo utilice o no, siempre va a haber una entidad o varias entidades, las entidades que intervienen en el proceso, que van a recibir una parte en función de los acuerdos previamente acordados, y perdonad la redundancia, por las entidades bancarias. En este reglamento se señala también el tema de las órdenes de domiciliación, que son válidas a las anteriores a la entrada en vigor del reglamento, que los consentimientos, es decir, que los mandatos siempre tienen que estar en poder del deudor, del acreedor, perdonar, siempre en poder del acreedor, algo importante porque en este reglamento se explicitó esta necesidad. En la ley anterior, en la ley de servicio de pago, no se recogía dicha, no se señalaba con tanta claridad quién era el responsable de tener este documento y a la vez supone un cambio importante con la operativa que se estaba siguiendo hasta la entrada de la ley de servicio de pago. En febrero del 2016, como ya lo hemos señalado, desaparecen los productos nichos que se han autorizado a nivel de la Comunidad Bancaria Española. Remesa de efecto 432 y sobre todo, que ya hemos visto en el porcentaje que se recogían las estadísticas de Iberpay, los anticipos de crédito. Es importante señalar, volver a reiterar que en febrero de 2016 pues, tienen que desaparecer los anticipos de crédito, que en la operativa que se ha recogido en la Direct Debit SEPA, o domiciliaciones SEPA, en principio se entiende que casi todos los anticipos de crédito deberían pasar a la tipología B2B de domiciliaciones bancarias SEPA. A principios del año hubo una modificación por parte de la Comisión Europea, que ahora mismo ya no tiene ningún sentido porque ya ha llegado a su fin, que es lo que se estableció un periodo transitorio por el cual hasta adicional y voluntario por países para que se pudieran seguir procesando transferencias y domiciliaciones en formato nacional. Aquí un resumen lo más escueto posible de las modificaciones que nos afectan, a señalar, bueno, ya en julio de
12 entraron las modificaciones en el cuaderno 43, es decir, en los extractos bancarios donde se recogía la información que sirve, que de alguna manera se recogen los medios de cobro y de pago SEPA y que de alguna manera se traslada al extracto bancario y que nos debería servir para facilitar automatismo tanto en la identificación de lo que nos están pagando y cobrando como en los procesos de conciliación. Ya a partir del mayo del 2014 ya está operativo el folleto 72, que de alguna manera lo que facilita es que las entidades de crédito, entidades bancarias, cuando se produzcan modificaciones en la información de las domiciliaciones que tienen en sus entidades, nos lo faciliten para poder de alguna manera actualizar nuestras bases de cliente con esta información de domiciliaciones correctamente. Y luego ya los otros puntos que son en febrero del 2016, pues bueno, ya lo hemos señalado, el tema de los productos nicho que desaparecen y la obligatoriedad de los usos de los formatos XML. Ahí también señalamos que a partir del 10 de junio el Sistema Nacional de Compensación dejó de procesar operaciones con formatos nacionales, más que otra cosa por dar cumplimiento al plazo establecido o la prórroga dada de 6 meses para poder usar los medios de cobro y de pago a nivel nacional. Domiciliaciones SEPA. Bueno, en principio, las domiciliaciones SEPA, lo que a mí en este punto, ya esto se ha comentado, hemos hecho bastantes presentaciones sobre este punto, pero sí me gustaría destacar dos aspectos nada más. Los dos esquemas, el básico para particulares y empresas y el B2B, versión especial para intercambiar domiciliaciones entre empresas. Y luego volver a reiterar que el mandato o el consentimiento tiene que estar en poder del acreedor, tanto sea con firma manuscrita o bien sea por firma electrónica. Este es un pequeño esquema del proceso. Yo creo que lo único importante a señalar es, bueno, este es el esquema oficial. Ahí el primer paso que se señala siempre es el de prenotificación. Yo creo que tenemos bastante experiencia sobre este tema y lo que podemos decir es que bueno, la prenotificación no es necesaria siempre que el acreedor no lo considere necesario, con lo cual bueno, no tiene ningún efecto tanto si se utiliza como si no se utiliza, pero bueno, esto dentro de los esquemas de los rollbook aparece siempre como necesario, aunque bajo mi punto de vista no es necesario. Y bueno, y luego en el tema del B2B, que lo explicaremos un poquito más en detalle, porque ya entramos directamente en lo que es el tema del mandato, el deudor en las operaciones B2B siempre va a tener que dar conformidad a todas las operaciones en un plazo, la verdad que es muy restrictivo, que son 2 días. Una vez que se ha dado esa conformidad a estas domiciliaciones y se han abonado en cuenta o se han cargado en cuenta, dependiendo en qué cuenta bancaria, si es la del acreedor o el deudor, ya no se pueden producir ningún tipo de devolución. Bueno, aquí es más información, los formatos que hay ahora mismo en vigor y que tienen esa validez hasta febrero del 2016. Por un lado los textos planos, por otro lado los formatos XML. Lo señalado, los textos planos desaparecerán a partir de febrero del 2016, con lo cual en ese caso lo que os tenéis que preocupar, si no lo estáis, hasta la fecha no los estáis utilizando los formatos XML, que vuestra aplicación de gestión os está mandando. SAGE desde el principio hizo una apuesta clara por la utilización de XML, así que si sois clientes de SAGE no vais a tener ningún tipo de problema con los formatos, ¿vale?
Aquí vamos a hacer un poquito de... Vamos a pararnos un poquitito más para mostrar las diferencias que hay entre básicos y B2B. Básico core, que es la domiciliación SEPA, y B2B. Es importante más que otra cosa porque, como sigo reiterando, hay un porcentaje alto que sigue utilizando empresas principalmente los anticipos de crédito. Y su opción más adecuada es la utilización, si no lo están utilizando ya, la utilización en el futuro de los B2B. Los B2B, ¿qué diferencias tienen respecto al básico? Bueno, como lo hemos señalado, el B2B es para que lo utilicen entre empresas, no puede haber intervención por parte de consumidores. Las fechas de envío son similares al básico, de -1, pero tiene la gran importante diferencia que una vez que se ha producido el abono en la cuenta, el deudor no puede realizar reembolsos. Es importante señalar que como es una operativa que hasta la fecha no se está utilizando, habría que firmar un mandato específico para cada una de las domiciliaciones B2B. ¿De acuerdo? Ventaja, ya lo hemos dicho, no hay reembolsos, pero ni de las 8 semanas ni de las 13 semanas, porque de alguna manera la operativa B2B garantiza esta no devolución. ¿Cuál es la diferencia más importante? Bueno, pues que el deudor tiene que firmar dos mandatos, uno que dará al acreedor y otro que tiene que entregar a su entidad bancaria. Una vez que la entidad bancaria haya dado de alta o haya recepcionado ese documento firmado por el deudor, nosotros, acreedores, ya podemos empezar a enviar domiciliaciones B2B. ¿De acuerdo? Y bueno, y con la operativa que se establece, que todas las domiciliaciones B2B pues tienen que tener una conformidad por parte del cliente, del deudor. Esta conformidad, las entidades están operando de distintas maneras, desde dar una autorización genérica a que tengan que entrar en la página web y todos los días dar conformidad a esas operaciones. Bueno, aquí es la domiciliación SEPA y la operativa que ya hemos señalado en cuanto al circuito de distinto intercambio de información relacionada con el mandato. Es importante señalar que el mandato debe ser firmado por el titular de la cuenta de cargo, que el acreedor es el responsable del mandato y debe custodiarlo, tanto si es un archivo físico o bien si es un archivo digital. En este punto es tener en cuenta que todo el tema de la gestión de mandatos es para evitar que no se produzcan devoluciones en el periodo que va desde las 8 semanas a los 13 meses. ¿Y qué nos van a pedir? ¿Qué nos va a pedir la entidad bancaria? La entidad bancaria nos va a pedir copia inicialmente de un mandato firmado. Entonces, ante ese punto, pues bueno, nosotros podremos almacenar la imagen, el PDF de un mandato firmado, porque a la entidad bancaria lo que vamos a tener que enviar va a ser siempre una copia, no va a ser un original, con lo cual tener la imagen, el PDF guardado con la firma será más que suficiente. Se señala que el mandato debe ser un documento totalmente diferenciado de cualquier otro documento, más que otra cosa para que la gestión, para que el almacenamiento se haga de una forma adecuada y que en el momento que la entidad bancaria vaya a hacer una devolución por mandato no existente, bueno, nos va a dar un plazo y el plazo me parece que son 10 días hábiles. Pues bueno, tenerlo organizado de tal manera que podamos dar respuesta a la entidad bancaria en ese tiempo y no tengamos ningún problema y que no se produzca este tipo de devoluciones. Los mandatos deben transmitirse desde el emisor del recibo a su entidad y esta a la entidad del deudor en formato electrónico. Bueno, esto no deja de ser que una vez que nosotros recibimos el mandato, lo que hacemos es desmaterializarlo, es decir, pasar esa información a datos para luego generar las domiciliaciones. Por eso es el sentido de que la información del mandato lo vamos a mandar siempre, igual que hacíamos ahora con la norma 19,
lo vamos a mandar en los formatos electrónicos. Y bueno, en el tema del esquema B2B, volver a insistir en que no existe el derecho de reembolso y es conveniente advertir al deudor la necesidad de entregar una copia del mandato a la entidad, porque si no, aunque nosotros tengamos, el acreedor, tengamos una copia del mandato firmado, si el banco del deudor no la tiene, todas las domiciliaciones B2B que enviemos a la entidad bancaria van a ser devueltas. ¿De acuerdo? Aquí mostramos un ejemplo de mandato. El de la izquierda es el mandato que se ha establecido en el EPC, es un modelo, es una guía. Lo que es importante, a la derecha tenemos el mandato modelo que ha establecido la AEB a nivel nacional. La verdad es que lo importante es que en estos mandatos se recoja los textos que se indican y los campos que son necesarios y obligatorios para tener la validez y que luego a la hora de la devolución o cuando nos pidan copia del mandato no tengamos ningún problema. Algunas preguntas que surgen con el tema de la gestión de los mandatos o los mandatos en sí. ¿Cuándo debemos firmar un nuevo mandato? Inicialmente, si se producen modificaciones en el mandato, no es necesario la firma de un nuevo mandato. Lo que sí es necesario tener almacenado la modificación, es decir, la orden o la información que nos ha transmitido nuestro cliente, en este caso el deudor, para modificar el mandato. Lo que sí tenemos que hacer es, a la hora de la emisión de la domiciliación, pues tendremos que informar que se ha producido una modificación y cuáles son aquellos campos que han sido modificados. Ahora, como veis, aquí se establecían unas reglas a partir de las cuales nosotros teníamos que informar si era un primer mandato o era un mandato recurrente. Aquí nos daban unos criterios, es decir, si nosotros cambiábamos el código de IBAN, es decir, si cambiábamos la cuenta o la entidad bancaria donde estaba domiciliado el recibo, tendríamos que mandar esa domiciliación bancaria en los formatos o bien XML o bien en los formatos planos como fax. La verdad es que este era un problema que estaba trayendo consecuencias principalmente de rechazos y las entidades bancarias españolas lo que de alguna manera trasladaron a los usuarios, a los emisores de recibos, es que, y de hecho en realidad es así, que no iban a controlar o no iban a llevar a cabo esta validación de secuencia. Es decir, primero tiene que mandar un FER y luego un recurrente. Con lo cual, hay muchas empresas o hay grandes emisores de recibo que solo mandan recurrentes, nunca mandan FER. Esta modificación, esta eliminación de esta validación va a estar recogida en los rollbooks que van a empezar a estar operativos a partir de noviembre del 2015. Volvemos a reiterar que el acreedor siempre es el responsable del mandato y de su validez. De alguna manera las entidades bancarias no se responsabilizan de nada de esto y solo lo que nos van a pedir es copia de este documento firmado por el deudor. Ahora vamos a ver, esto tiene sentido, ha tenido sentido cuando se ha hecho la migración, pero como ya hemos explicado, hay una parte importante que van a tener que migrar antes de febrero del 2016. Entonces hay que tener en cuenta que aquellos que no han hecho la migración la van a tener que hacer y que van a tener en cuenta estos criterios, ¿vale? Volvemos a reiterar que los consentimientos emitidos son válidos, pero aquí hay que tener claro siempre y cuando cuál es el consentimiento que tenemos. Si tenemos un consentimiento de domiciliación normal, pues sigue siendo válido. Pero si lo que vamos a querer hacer es un B2B,
vamos a tener o necesitamos sí o sí un documento firmado especificando claramente que es un mandato B2B y que, por tanto, el que lo firma renuncia al derecho de devolución, ¿vale? Aquí, bueno, aquí lo que está diciendo es que la relación entre el código de identifica al acreedor y la referencia del mandato, ese código de referencia del mandato es un campo de 35 posiciones y lo podemos ajustar o podemos utilizarlo como nosotros más bien nos venga, pero sí hay que tener claro que esta pareja de información, identificador del acreedor y referencia del mandato, es única y tiene que permanecer en el tiempo. Y si no permanece, pues bueno, es una modificación del mandato de que tendremos que informar a la entidad bancaria. Bueno, estos son, además de los criterios, pues son reglas que se han recogido y que van a tener validez hasta que se haga la total migración. Como hemos dicho, hasta febrero del 2016. Identificador del acreedor, referencia del mandato, que si lo comparamos con la situación que teníamos hasta la fecha y que se sigue informando en los ficheros de anticipo de crédito, pues pasan de 12 a 35 posiciones. La fecha de firma del mandato, que es un campo que hasta ahora no se tenía, pues bueno, se puede seguir utilizando el 31 del 10 de 2009. Y luego, para las operaciones migradas, es decir, para aquellas que pasan de operaciones a nivel del histórico a básica, pues se tendrá que poner recurrente. Aquí explicamos las dos opciones, tanto de B2B como Core, porque cuando se produzca la obligación de traspasar, no tienes por qué pasar, aunque tengas anticipos de crédito, a B2B, puedes pasarlo a Core. Por eso aquí seguimos dando las reglas tanto para B2B como para Core. La realidad es que el básico, en teoría, se habría traspasado todo, pero como cuando se produzca la migración de los anticipos de crédito podemos coger de nuevo las dos opciones, pues tenemos que tener en cuenta todas estas reglas, ¿vale? En aquellos campos que nos faltan, como es el fecha de la firma o el tipo de pago, pues bueno, lo que tenemos que es recogerlo. Si es ACOR, pues bueno, tenemos una regla genérica, si no, será la fecha en que se ha firmado el nuevo consentimiento B2B. Y luego, por último, reiterar la necesidad que para el esquema B2B se requiere la firma de un nuevo mandato. Bueno, esto es para que lo tengáis más que otra cosa, es los criterios entre el histórico de recibos domiciliados y los adeudos directos SEPA. Bueno, en la gestión de mandatos, nosotros o yo lo he dividido en dos partes principales. Uno, lo que es la parte de conversión histórica, que de principio aquí lo que tenéis que ver es las características de vuestra empresa. ¿Cuántos son el número de recibos o de mandatos que tenéis? Es decir, no es lo mismo el tratamiento que se puede hacer en una empresa que tenga de 50 a 200 mandatos que otra que tenga 5.000 mandatos. Es decir, en función de vuestra particularidad como empresa y en este caso como la utilización que tenéis de las domiciliaciones bancarias, así tendréis que hacer la gestión más adecuada. Si ahora mismo tenéis, por poner un ejemplo, menos de 200 domiciliaciones, pues lo que interesa es ver aquellos clientes que tenéis mandato y los que no tengáis mandato, pues actualizarlos como consecuencia de este traspaso. Si lo que tenéis es un volumen ingente de información o de domiciliaciones con su consiguiente mandato, bueno, ahí tenéis que valorar cuál es la forma más sencilla de poner esto en marcha. Si traspasar la información que tenéis actualmente en vuestra base de datos a unos ficheros que van a servir para generar los formatos de SEPA Direct Debit, y bien valorar si merece la pena que en aquellos casos que no tenéis mandato, pues emitir un documento para hacerle llegar a vuestro cliente. Para tener en cuenta que al final
yo creo que hay herramientas en función del volumen. Si lo que te digo, si lo que cuento, si el volumen no es muy grande, pues vale más hacer una pequeña gestión de unos días a nivel manual que hacer mucha gestión, mucha dedicación en tiempo. Y sobre todo que luego que las herramientas de gestión facilitan de alguna manera esta operativa, ¿vale? Tanto en la generación de las cartas, si queremos mandarlas a los clientes, como en la recepción de esa documentación para guardarlo a nivel informático con imágenes en PDF. Lo que sí lo que debemos señalar es que tenemos que tener en cuenta estos pasos que aquí señalamos. Obtención de la identificación del acreedor, nosotros como emisores de acreedores, en la generación del mandato en papel, si nos falta o consideramos que es necesario llevarlo a cabo, se tiene que firmar por parte del deudor, nos lo tiene que devolver, tiene que tener una referencia única de mandato y luego, pues bueno, ya traspasar esa información a nivel de datos informáticos o bien del papel a la base de datos o bien del histórico de información que ya tenemos a esta nueva base de datos para configurar los formatos SEPA, bien planos hasta el 2016 o bien XML. Bueno, aquí lo que hacemos es señalar algunos de los puntos que es lo que tenemos que hacer. Obtención e información de los formatos. Digo, si no lo da vuestra aplicación, que en este caso si es Access no tenéis ningún problema, la conversión del BIC y el IBAN, el cálculo de referencia única, la creación del mandato si le tenemos que mandar a nuestro cliente, obtener otros datos que son necesarios para el envío, como hemos señalado la fecha de la firma o el tipo de pago, y luego pues integrar toda esta información en nuestra aplicación de gestión. Con los nuevos mandatos. Bueno, el tema de los nuevos mandatos es algo similar a lo que hemos señalado hasta la fecha. Es decir, primero es el histórico, ya tenemos actualizado el histórico y lo que tenemos que ver es qué vamos a hacer a partir de ahora con los nuevos mandatos. Y es lo mismo, aquí te tienes que preguntar cuál es la operativa que estás siguiendo con tu cliente. Si tu cliente es una persona que va a tus oficinas o tiene algún contacto físico, pues lo más correcto o lo más adecuado es que firme un mandato de forma manuscrita. Si vuestra gestión es a través de teléfono, pues bueno, aquí vamos a explicaros algunas opciones que hay para el tema de la gestión por teléfono, la verdad. Y bueno, y dentro de esas opciones, pues al final lo que tienes que decidir es, en función de tu volumen, qué haces, que también os intentaremos dar aquellas pautas que consideramos que son más adecuadas, ¿vale? Para la gestión de los nuevos mandatos, pues algo es bastante parecida a lo que hemos señalado con el histórico. Si tenemos información que tenemos recogida en nuestra base de datos por alguna razón, lo que tenemos que hacer es importante señalar siempre que el objetivo final es tener un documento firmado por el cual el deudor nos autoriza a domiciliar el recibo en su cuenta. Y lo necesitamos especialmente para aquellos casos en que el deudor, pasado un tiempo, va a decir o puede decir que ese adeudo no es correcto, ¿vale? Vuelvo a reiterarlo. Entonces, podemos coger la información de nuestra base de datos, podemos generar la referencia única, podemos generar un documento en PDF, se lo podemos enviar a nuestro cliente para que lo firme, que nos lo devuelva y entonces ya a partir de ese momento ya estamos en disposición de empezar a enviar domiciliaciones a nuestros clientes, a nuestros nuevos clientes o con los nuevos mandatos. Aquí lo que es importante, como hemos señalado, es conocer la operativa que estamos siguiendo en nuestra empresa, ¿de acuerdo? En función de la operativa, pues bueno, nosotros deberíamos ajustar lo más posible a esta operativa. Lo importante o el objetivo final de la gestión de mandatos es tenerlos bien organizados, si lo podemos tener en una base de datos que
que nos facilite esa gestión, pues mucho mejor, porque una vez que nos haga un requerimiento la entidad bancaria, lo único que deberíamos hacer es sacar ese documento y hacérselo llegar, ¿vale? El ciclo de los mandatos, pues bueno, ya lo veis aquí un poco, pues al final lo que tenemos que comprobar es, cuando recibimos un nuevo mandato, es si la información que recibimos está completa, se ajusta al formato, no falta ningún dato. Si es así, lo damos de alta, lo activamos y estamos ya preparados a partir de ese momento para el envío de las domiciliaciones a las entidades bancarias. Aquí hemos puesto varias entradas, tanto si son nuevos mandatos como si es una migración, como si hemos hecho una carga de información de otros sistemas. ¿Vale? El almacenamiento de documentos, pues bueno, ya lo hemos explicado, lo que el objetivo es tener el documento en una copia del documento para hacérselo llegar. Si lo podemos tener en formato informático, con PDF, muchísimo mejor, porque nos será más fácil el almacenamiento y más fácil la recuperación, ¿vale? El tema de la firma. Aquí yo creo que dentro de la operativa se recogen dos, la firma manuscrita o la firma electrónica. La firma manuscrita, pues bueno, ya sabemos la operativa que debemos seguir y que en principio puede tener inconvenientes en función de la imposibilidad de obtener esta firma o del esfuerzo que nos puede suponer llevar a cabo esta firma. En cuanto al tema de la firma electrónica, nosotros aquí vamos a aplicar una operativa que es con la utilización de un tercero certificador. Hay bastantes empresas que están dando este servicio y por el otro lado las aplicaciones de gestión lo que tienen que tener es poder almacenar esta información para que en el futuro hacérsela llegar a los bancos acreedores que nos están pidiendo. ¿Inconveniente que está teniendo hasta la fecha esta operativa? Pues que las entidades bancarias españolas no la reconocen. Entonces, la verdad es que probablemente esto se va a poner en marcha, pero ahora mismo hay un inconveniente por parte de las entidades bancarias españolas que te van a decir que me parece muy bien, pero que no reconocen la operativa que no es la que está recogida en la ley de firma electrónica, a la existencia de un tercero de confianza que atestigua que tú eres quien eres y has firmado un documento, pero sin utilizar en ningún momento un certificado electrónico, ¿vale? Yo creo que en este punto lo que más operativo o lo que de alguna manera podría ser una solución es que enviarle un PDF a nuestro cliente y que él con su firma electrónica, o bien con el DNI o bien con un certificado emitido por la Casa Nacional de Moneda y Timbre, firme ese PDF y nos lo devuelva, ¿de acuerdo? Como hemos señalado en el tema de la firma electrónica, al final, o con el tema de la firma en general, yo creo que aquí lo que debemos valorar en último caso es qué estrategias seguimos. En función del volumen, en función de las tareas que tenemos que llevar a cabo para poder recabar esta documentación, pues bueno, hay empresas que lo que han valorado el riesgo, es decir, mira, ¿quién nos merece más la pena? ¿Intentar recabar todos los mandatos firmados o asumimos el riesgo de que alguno de nuestros clientes, que por ello no quita que no nos deban el dinero, nos devuelvan algunos recibos? Bueno, pues ha habido empresas que por el gran volumen que tenían han decidido que era mejor asumir el riesgo, ¿vale? Otras están trabajando en pedir a su cliente el tema de la firma bien por DNI electrónico o bien por certificado. También se puede esperar a que las entidades bancarias españolas o europeas se lleguen a un procedimiento único de firma electrónica. Por eso en este punto hay que señalar que ya se ha quedado un organismo a nivel de la Comisión Europea con la participación de las distintas, de la oferta, de la demanda, para buscar una solución que sirva el tema del mandato electrónico a nivel europeo, ¿vale? Utilizar el tema de los terceros de confianza, que yo creo que aunque las entidades bancarias no
españolas digan que no, pues bueno, yo creo que está dentro de la ley, está dentro de la operativa establecida a nivel de legislación española y al final yo creo que la primera lanza que se tiene que romper es que se presente en un juicio y haya un juez que diga que esto es válido y a partir de ese momento ninguna entidad dirá que no. Hay otras formas de firma que yo creo que son válidas, como es el tema de la firma biométrica, teniendo claro que al final lo que nos va a pedir la entidad bancaria es una copia de nuestro mandato, que lo podemos guardar en PDF. Bueno, yo creo que he intentado ir un poco deprisa, más que otra cosa, para intentar ajustarme lo más posible al tiempo. Me he pasado 5 minutos. Y bueno, a partir de ahora sí me gustaría o sí sería conveniente, bueno, si tenéis dudas o cuestiones que plantear, pues que nos las hagáis llegar. Pues efectivamente, Gerardo, muchísimas gracias por tu explicación. Si te parece, Gerardo, para no mantener la pantalla en negro, mantén la última diapositiva o la primera para que no quede ahí fea la pantalla. Ahí está, perfecto. Bueno, pues efectivamente, como ha dicho Gerardo, y bueno, como estáis viendo ya en el chat, podéis plantear las preguntas por escrito. Ahí está, esa está bonita. Y yo se las trasladaré a Gerardo. Las preguntas que no queden, bueno, que no podamos responder por tiempo, pues lo que haremos es que Sage os responderá directamente. O sea, que no os cortéis, por así decirlo, y hacer las preguntas, plantearlas y iremos resolviéndolas. Gerardo, tenéis ahí en el chat algunas, bueno, las preguntas que van planteando. Si queréis vosotros mismos, lo vais escogiendo las que os parezca. Sí, vamos a intentar de alguna manera dar contestación en función de cuando nos vayan yendo. Yo la voy a leer para que todas las personas que están en la conferencia online lo puedan oír y, bueno, en función de que tenga capacidad o no, intentaré resolverlas. Nos dicen, finalmente se unifica la norma 19 y la norma 58 en un formato único. Fecha de implantación. Bueno, yo creo que, vuelvo a señalarlo, a partir de febrero del 2016, la norma 58 desaparece y entonces se tiene, lo único medio para domiciliar recibo va a ser con la domiciliación bancaria SEPA. Y ahí tendremos que elegir las dos opciones que tenemos. O bien utilizamos el básico, el sistema básico, o bien el B2B. Pero de alguna manera, a partir antes, porque no vamos a tener al último momento, antes de febrero de 2016, la norma 58, todas las domiciliaciones que estemos utilizando con la norma de 58 tienen que pasar a domiciliaciones SEPA. Vamos a ver. La EBE pondrá, leo la pregunta, ¿la EBE pondrá a disposición cuadernos específicos para la unificación de las normas anteriores? Si fuera así, ¿será obligatorio usar formatos XML en febrero de 2016 o la banca española aceptará los formatos? Bueno, a partir de febrero del 2017 solo va a haber un medio de pago que la domiciliación y solo va a haber un tipo de formato que ya está establecido, es decir, no hay ninguno que no hay una adaptación, es decir, ahora mismo ya están los formatos XML tanto para la domiciliación básica como para la domiciliación B2B. La banca española no va a aceptar otros formatos. Es más, ya Banco de España, que es de alguna manera la entidad o la autoridad que se va a ocupar del cumplimiento, ya ha señalado a las entidades bancarias españolas que no vale y se van a ser penalizados con la operativa de coger formatos nacionales y traspasarlos a formatos AEB por parte de la entidad bancaria. Eso no quiere decir que hay otros terceros que se dediquen a esto, pero las entidades bancarias españolas solo pueden recibir los formatos XML, en este caso Direct Debit, establecidos ya y en vigor en formato XML.
Pregunta, he entendido que los anticipos de créditos, norma 58, deben migrar a B2B. ¿Es obligatorio o pueden migrar a Core o Core 1? Bueno, de principio no he explicado lo del tema de Core o Core 1. La diferencia entre Core y Core 1 quiere decir que en la normativa o en los rulebook que se había establecido se establecieron unos plazos de entrega de las domiciliaciones, que eran 5 días y 3 días. El sistema bancario, las entidades bancarias españolas, igual que la alemana y la austriaca, han adherido a un esquema que es el Core 1, que es que yo puedo entregar los recibos, los ficheros, con un día de antelación. ¿Vale? Volviendo a la pregunta. He entendido que los anticipos de crédito C58 deben migrar a B2B. ¿Es obligatorio? Pues de principio parece lógico que los anticipos de crédito que son entre empresas migren al B2B, pero no es obligatorio. Es decir, las empresas pueden decidir si envían las domiciliaciones vía B2B o vía, en el caso de España, Core 1. No es necesario. Puedes elegir entre B2B o Core 1. Si vosotros tenéis la posibilidad de hacer firmar a vuestros deudores, a vuestros clientes, mandato B2B, pues yo aconsejaría que utilizara el B2B. La verdad es que hay poca experiencia en España y las experiencias que hay, pues bueno, sigue habiendo un proceso de rodaje, mientras con el básico está ya casi totalmente solucionado, con el B2B hay pequeños problemas. Pregunta, ¿dónde radica la obligatoriedad de firmar un mandato en el caso de los Core? Si el banco no lo requiere ni valida su existencia, nosotros hemos recibido giros sin existir mandatos sobre los mismos. No es, vamos a ver. La normativa, el reglamento exige que haya un consentimiento firmado, bien de forma manuscrita o bien de forma electrónica, con firma electrónica. Eso lo exige el reglamento, pero ¿para qué verdaderamente lo necesitas? Tú necesitas un mandato firmado en aquel caso, o en aquellos casos en que el deudor vaya a su banco indicando que la domiciliación o el encargo que ha recibido se corresponde con una domiciliación no autorizada. Entonces, en esos casos, que como hemos dicho, va desde las 8 semanas hasta los 13 meses desde la fecha de cargo o abono en cuenta, en ese momento es cuando verdaderamente vas a necesitar el mandato. Hasta ese momento, la verdad es que nadie te lo exige, nadie te lo pide, ¿por qué? Porque la información va a circular por el sistema de una forma electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos tener un mandato firmado, o copia, o en PDF, o electrónicamente, o bien de forma manuscrita, en los casos en que el deudor se presente a su entidad y diga que tiene una domiciliación que no está autorizada. ¿Vale? Entonces, en esos casos vamos a tener que hacer un envío de la copia de nuestro mandato y se lo enviaremos a la entidad nuestra entidad, la entidad del acreedor. Siguiente pregunta. Si el deudor no acepta el B2B, entiendo que no queda otra opción que utilizar el Core 1. Al final, sí, exactamente. Si el deudor no te firma el consentimiento B2B, la única opción es que tienes que tener, o bien porque lo tenías antes, o bien porque lo firma ahora, un consentimiento Core 1 firmado. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿toda la banca nacional puede recibir adeudos Core 1 actualmente? Hace unos meses no era así. Toda la banca nacional está adscrita al procedimiento Core 1. Hemos tenido conocimiento por parte de reuniones con las entidades bancarias y con los grandes emisores que algunos bancos que no tenían, que no eran nacionales, pero que tenían establecimientos en España, pues han puesto algún tipo de inconveniente. Pero ahora mismo todas las entidades nacionales aceptan Core 1. Y si no fuera así, os pediría no lo trasladara, me lo trasladarais, porque como
ya señalado, sigo siendo representante en el Observatorio SEPA. Ya ha desaparecido ese organismo, pero se va a crear otro organismo que va a tener la primera reunión en este mes de noviembre, que es el Comité de Pagos, que se van a poner en manifiesto estas incidencias, ¿de acuerdo? Entonces, si alguno de vosotros tenéis algún problema con este tipo de operativa, pues me trasladé a mí o a Isabel y yo lo pondré en conocimiento del caso en estas reuniones al Banco de España, que es la autoridad que en último caso tiene que velar por ella, ¿vale? Vamos a contestar a la última pregunta porque ya estamos justo en las 7 y la que nos quede, pues nuestro compromiso, tanto Isabel como mío, es que vamos a contestar vía correo electrónico pues en esta semana o en la siguiente. Si el mandato está implícito cuando se firmó la relación contractual, ¿es aconsejable ir al B2B? Eso es la valoración que tenéis que hacer vosotros. Yo no te puedo decir que sea aconsejable o no. Yo te digo, si logras que tu deudor te firme un B2B, a nivel de operativa de tesorería va a ser más conveniente para ti. ¿Por qué? Porque sabes que una vez que te ha abonado la entidad bancaria no te pueden producir la devolución. Pero claro, mientras que con el core hay todavía algo que se puede entender como tácito, en el tema del B2B tienes que tener un documento firmado explícitamente indicando que es B2B, que el deudor renuncia a su derecho de devolución. Con esta, no sé si hay más, pero bueno, ya nos comprometemos bueno, la última. ¿Existe algún grupo de presión para potenciar el M&A? La respuesta es que sí. Todos los grandes emisores de recibos están presionando para que esto se ponga en marcha. ¿Por qué? Porque hay un hándicap importante con toda la operativa de domiciliaciones por teléfono, igual que contrataciones por teléfono. Hay una presión y en eso me estoy ocupando yo personalmente para seguir trabajando tanto a nivel nacional como a nivel europeo para que salga un procedimiento y se ponga en marcha, ¿vale? Con esta última pregunta estamos por cerrada el webinar. Espero que haya sido de utilidad. Si las preguntas que no han sido contestadas nos comprometemos a contestarlo y si tenéis alguna más que surgen a corto plazo, pues no dudéis en hacérnosla llegar, que nos comprometemos a dar contestación a la misma. Sin más, doy paso a Daniel para que cierre el webinar. Fantástico, Gerardo. Pues ha quedado clarísimo. Hay muchísimas preguntas, lo cual significa que, bueno, que el tema es de interés. El tema es de interés, además todo lo relacionado con esa conversión de esos mandatos del físico al digital es evidente que tiene un interés tremendo para todos los clientes. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu tiempo y por habernos explicado esto. Esperamos verte en otro webinar de SAGE por aquí. Y, bueno, una cosa importante, os he dejado ahí el calendario de webinars SAGE, sagewebinars.com. Ahí veis el calendario de webinars SAGE, lógicamente en todas las comunicaciones que hace SAGE, pero para que sepáis, SAGE va a ir haciendo cada vez más webinars en el futuro sobre este y otros asuntos. sagewebinars.com, ahí tenéis el calendario completo de próximos eventos online de SAGE. Ya sabéis que si alguno no podéis asistir, pues nada, os apuntáis y recibiréis cómodamente el link del vídeo. De hecho, tenemos también, SAGE tiene también una biblioteca donde tanto estos que están haciendo ahora como otros que ya se hicieron en el pasado, se van publicando todas las grabaciones íntegras de los vídeos y los podéis ver en videossage.com. Así no os perdéis ninguno de los webinars. Así que nada más, muchísimas gracias a todos los que habéis estado con nosotros. Estaros atentos a los próximos webinars de SAGE, esperamos veros por aquí. Reiterar otra vez a Gerardo, que no le he dejado despedirse. Tiempo que nos ha dedicado. Gerardo, muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias a vosotros y a la audiencia por su atención. Y nada más, desde aquí de Sant Cugat, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.